Bueno, buenas tardes a todas y todos. Entonces hoy hoy es el seminario a cargo del profesor Daniel Cuartas. Daniel es geógrafo y tiene un doctorado en ciencias ambientales y chévere porque pertenece a ese tipo de profes que hay en la Escuela de Salud Pública que además son más cosas. Pues yo no podría agotar la descripción de Daniel o de Cargioni, por ejemplo, con decir solamente la profesión. Entonces, maravilloso. Entonces te doy la palabra, Daniel, y cierro cámara. Ok, vale. Muchas gracias, profe, por la invitación, por estar de nuevo en este espacio. Gracias a los que están conectados, Edgar, Gabriela, Jaime, el profe Julio, Nancy y la profe Olga, que digamos que están aquí presentes a través de esta virtualidad. Y pues sí, ¿no? Uno tiene unos títulos, pero hay otras cosas que probablemente lo definen mejor, ¿no? Yo creo que lo que mejor me puede estar definiendo, digamos, como por estas instancias de la vida es ser entrenador de perros o educador de perros o no sé, esa relación entre humanos y perros, yo creo que es lo que mejor me define como por estas instancias de la vida. Antes podía haber sido bailarín folclórico o buzo, pero bueno, por ahora podría ser este asunto de perros y como lo que me definiría por ahora. ¿Quién sabe en unos cuantos años qué será? Y quise, digamos, plantear y iniciar esta conversa con este asunto de la COP16, ¿no? Que plantea paz con la naturaleza y de una vez vamos a tener Cali precisamente agitada por allá a finales de octubre, principios de noviembre, agitada y revolucionada con todo este asunto, la universidad preguntándose y cómo va a participar la universidad, qué va a hacer la Facultad de Salud, y como todo un revuelo alrededor de la COP y luego empezarán a fluir los recursos y todo, pero pensando en biodiversidad y los temas, y yo creo que esto va a estar marcando toda la agenda de este año, pero probablemente este tipo de asuntos como la COP, yo siempre no creo mucho en todas estas convenciones porque pareciera ser mucha espuma y poca sustancia, poca cerveza, ¿cierto? Porque si nosotros vemos, un segundo aquí, ¿sí les cambió o no les cambió? No cambió, ¿o sí? No ha cambiado. ¿No cambió? Ok. Ahí sí ya les cambió, sí. Ahí ya, y cambiate a otra diapositiva a ver si para probar. Sí, cambió. Entonces Okay, ahí cambió. listo. Perfecto. Y digamos, ¿qué río es? ¿Qué río se imaginan que es? El Cauca. Este es el río Cauca, exactamente. Por el lado pero me suena como por el lado cuando pasa por Risaralda o Caldas. Esto es Ituango, ¿cierto? Ah, Esto, ya esto- por Antioquia. ya por Antioquia, ¿cierto? Que va mucho más encañonado. Pero digamos, este es el estado del río Cauca cuando empezaron a hacer el embalsamiento, ¿cierto? Y el embalsamiento de Ituango, ¿cierto? O sea, lo que miramos es cómo se reduce todo el ecosistema, ¿cierto? O sea, aquí pueden ver dónde debería ir río en estas playas que vemos acá, ¿cierto? Y dónde debería ir río, pero todas estas comunidades que dependen y toda su vida está articulada al río, pues una obra de infraestructura de nivel nacional y digamos con miras a la producción energética
que también sale del país, pues impacta en estas comunidades, ¿cierto? Y aquí podemos también ver cómo probablemente toda la economía, podemos ver estas otras playas acá, podemos ver todo este ejercicio, digamos, de el río seco y de actividades que se pueden desarrollar alrededor de la vida del río, pero en sí, no la vida del río, sino la vida de un socioecosistema se da, pero termina siendo impactado por otros intereses. Y cuando nosotros pensamos en nosotros como humanos en relación con la sociedad como una especie más de este ecosistema, nos ha costado y aún nos cuesta, y a pesar de las convenciones, a pesar de la COP16, establecer un posicionamiento o un relacionamiento ético con la naturaleza, por lo menos con un antropocentrismo moderado, ¿cierto? Porque cuando nosotros planteamos la mirada de la relación ambiente y salud, la pregunta por el ambiente es una pregunta que está dominada por los efectos de la salud humana, los efectos en la salud humana. ¿No? Apenas empezamos y con unas voces recientes, y cuando digo recientes son unas cuantas décadas, a poner en cuestión ese posicionamiento ético. Pero, digamos, si uno mira la manera como se ha estudiado y se ha abordado esa relación salud-ambiente, pues es una preocupación por la salud humana, netamente, ¿cierto? Y hay varias, y esa preocupación puede venir casi que de dos lados, ¿no? O de dos campos de conocimiento. Uno podría ser el lado de las ingenierías, ¿cierto? Este lado amarillo podría ser el lado de las ingenierías, que este lado de las ingenierías empiezan a identificar unas fuentes de contaminación. Resulta que esas fuentes de contaminación, ya sea se transportan de alguna manera en alimentos, en agua, en aire, y generan una exposición, ¿cierto? Pero por este lado de la ingeniería identifican esas poblaciones expuestas y luego empiezan a preguntarse y esa vaina que está produciendo, ¿no? ¿Cierto? Y esa vaina que está produciendo en salud. En cambio, en el campo de la salud, nosotros lo que empezamos a ver son un incremento en unos eventos en salud. La puerta de entrada probablemente son los eventos en salud, que luego empezamos a preguntarnos, ¿y esa vaina qué la está produciendo? ¿Cuáles son las posibles causas asociadas a ese asunto? Y el campo, entonces, de esa interacción ambiente y salud está como en esa intersección, ¿no? Un poco en el modelo de riesgo total, uno puede tratar de identificarlo, pero siempre la reflexión está sobre la salud humana. Nos interesa el ambiente en cuanto o el estado de los ecosistemas en cuanto afecta la salud humana. No nos interesa el estado de los ecosistemas o la salud de los ecosistemas si uno quisiera pensarlo por sí misma, ¿no? ¿Cierto? Como un asunto de la ¿cierto? La salud de la en términos de esos ecosistemas o esos socioecosistemas. Y pues bueno, para esto somos buenísimos y es lo que hemos trabajado también en los grupos de investigación, por lo menos en GES, y la profe Olga trabajó acá, creo que el profe Mateus también inició por acá, hablando de rutas de exposición, vías de exposición, ¿cierto? Y eso lo sabemos hacer, o sea, somos buenos en ese tipo de cosas, pero cuando nosotros empezamos a indagar sobre esos conceptos alrededor de la salud ambiental, esa mirada completamente antropocéntrica y poco del ambiente aparece. Y a mí me gusta esta definición
de la Universidad de Guadalajara, de María Garibay, digamos que plantean como esa relación en términos de salud ambiental como un campo de conocimiento que estudia la salud de las comunidades urbanas y silvestres que interactúan, ¿cierto? Miren que hay una mirada en la interrelación en un territorio específico, plantea esas interacciones como sistemas complejos y dinámicos en los cuales hay aspectos económicos, políticos, científicos, tecnológicos, jurídicos, culturales, de salud pública y de desarrollo humano. Y, digamos, analiza esas interrelaciones de las comunidades, cuáles son los factores que pueden estar generando estrés en los ecosistemas y que esos factores de estrés generan algún tipo de impacto y que terminan produciendo desequilibrios en los ecosistemas, ¿cierto? Los paisajes, la calidad de vida y el desarrollo, y ahí lo plantean como un desarrollo sustentable. Introduce algunos elementos como el asunto de desacelerar esa degradación, ¿cierto? Para tratar de controlar las amenazas a la salud humana, el asunto que les vengo planteando, y restaurar, digamos, ciertas condiciones que mantengan el equilibrio, ¿cierto? Y tratar de mantener unos ambientes que sean habitables y sostenibles. Y digamos aquí hay un asunto y es que en esa perspectiva nosotros como sociedad siempre vamos a generar impactos, ¿cierto? Pero la intensidad de esos impactos está estrechamente ligada a la manera como desarrollamos la vida. Y quien, digamos, probablemente me rayó la cabeza para tratar de abordar los temas de salud desde una perspectiva distinta, por lo menos alternativa, fue este texto de Naomar Almeida Filo. Lo conocí por allá como en el 2010, 2008, en uno de los espacios con GES, ¿cierto? Y en este texto, Naomar Almeida Filo plantea la necesidad de, cuando hablamos de salud pública, introducir conceptos que vienen desde la complejidad, las redes, los fractales, la borrosidad, los sistemas complejos, la sensibilidad a las condiciones iniciales, ¿cierto? Y, digamos, me tomó un tiempo poder entender, digamos, esta red fractal un poco que plantea Naomar Almeida Filo en esto, y es como la salud en diferentes escalas puede entenderse como esa interacción entre el ambiente, el desarrollo económico, el desarrollo social y la diversidad cultural, y esa interacción se va replicando en diferentes escalas, ¿cierto? Y cuando estoy pensando en escalas, estoy pensando en escalas espaciales. Uno podría tenerla a nivel, entenderla desde la perspectiva país, pero entenderla también desde la perspectiva manzana, desde la perspectiva mucho más local y desde la perspectiva internacional. Cómo ese fractal o esa interacción de esos elementos empieza a replicarse y a su vez va componiendo, va siendo parte de una estructura que se replica, que se agranda, pero también cuando lo miramos en pequeño, se mantiene de la misma manera. Y digamos, entender esa mirada es cómo hacemos esto, ¿no? ¿Cómo podemos tener una mirada distinta de esto? Y digamos, bueno, esto son las interacciones simples, ¿cierto? Eso lo conocemos todos. John Snow, 1854, bombas de agua, casos de cólera y unas interacciones que de alguna manera lo conocemos, son las bases de lo que yo llamo sistemas en geografía. Yo digo que este es el primer sistema de información geográfico en salud, digamos, de la época moderna, 3 capas de información. Pero digamos, esto es lo que, cómo pasamos de miradas de este tipo o miradas de poder medir los contaminantes
en algunas zonas de la ciudad. Esto es plomo cerca o alrededor del basurero de Navarro, ¿cierto? Nosotros logramos mirar y sabemos medir ese tipo de cosas. Esto es contaminación en el aire, ¿cierto? Esas condiciones ambientales que de alguna manera pueden estar afectando la ciudad. Y hoy, digamos, lo estamos padeciendo nosotros. Probablemente no, ahorita no me entero de cómo esté la temperatura de Cali porque he pasado de diferentes oficinas con aire acondicionado, pero digamos como hay unas condiciones que están afectando la ocurrencia o están favoreciendo la ocurrencia de cada vez tener un clima más extremo, ¿no? Y esas condiciones de clima más extremo asociadas a unas formas de producir, a unas formas de consumir en una sociedad donde nosotros estamos, digamos, en la comodidad con nuestros ventiladores, con nuestros aires acondicionados y estamos haciendo un ejercicio de emisiones de diferentes tipos de contaminantes, generando unos impactos que estos a su vez se acumulan y generan unos efectos en el clima. Efectos en el clima que pueden ser de corto plazo, como efectos en la variabilidad climática, efectos digamos también en la ocurrencia o en el cambio de las intensidades y la frecuencia de los eventos climáticos extremos, o efectos a largo plazo en tendencias probablemente de 50 a 100 años, que es cuando hablamos de cambios climáticos. Y para sociedades como la nuestra, hablar de eventos de cambio climático en esa tendencia de cómo intentar entender eso, y voy a utilizar esto como ejemplo, cómo entenderlo, pues los eventos climáticos extremos adquieren una relevancia, porque cada vez en nuestro contexto, ¿cierto? En nuestro ambiente, en estas condiciones de este socioecosistema, nosotros vamos a tener una mayor frecuencia de eventos climáticos extremos con una mayor magnitud. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tener precipitaciones más intensas, pero también vamos a tener temporadas secas más intensas y en periodos de tiempo o más cortos o más largos. Y eso significa una adaptación o una readaptación de las condiciones de vida que este socioecosistema tendría que hacer. ¿O será que en temporadas de niño, como tenemos ahorita, secas, con unas altas temperaturas, las maneras de movernos y de estar, de trabajar, de vestir, deberían sufrir cambios y transformaciones? ¿Cierto? Eso deberíamos pensarlo, porque si nuestras maneras de vestir se mantienen, los consumos, por ejemplo, de aires acondicionados se dispararían y también el consumo de energía, pero resulta que el consumo de energía, nuestra principal fuente energética es la energía hidroeléctrica, y si tenemos temporadas secas, esta energía, el potencial hidroeléctrico disminuye en el país y podríamos sufrir racionamientos, pero tenemos unas condiciones climáticas cada vez más secas. O sea, hay un asunto que una suerte de sinergismos que van apareciendo en la sociedad, en estos socioecosistemas, y que de alguna manera van condicionando esto que nosotros podemos llamar salud o condiciones de salud de nosotros, pero también de toda la bio que hace parte de los socioecosistemas. Pero y si nosotros lo pensamos solo en términos de una mirada, y si digamos, vamos a mirarlo en términos de sociedades humanas, este asunto del cambio climático nos va a llevar a incrementos de temperatura, incrementos del nivel de mar, eventos climáticos extremos que hacen y generan unas modificaciones en las condiciones que pueden terminar impactando diferentes eventos en salud, ¿cierto? Y para nosotros poder hacer esta vaina y abordar
por lo menos no de una perspectiva un poco más compleja, o darle, digamos, una mirada en la cual interactúen factores, diferentes factores, para tener una comprensión amplia de los asuntos. Probablemente requiramos de múltiples sistemas de indicadores donde nosotros podemos establecer diagramas causales que nos muestren la direccionalidad del relacionamiento de todos estos factores que tienen impacto en la salud de las personas. Pero pensar en la perspectiva que Naomar Almeida Filo nos plantea en este artículo, y en una de las posibilidades, que es la borrosidad o la lógica difusa, significa el superar o de alguna manera poner en cuestión la lógica tradicional o booleana o aristotélica que nosotros hemos utilizado en el campo de la salud. Para poder entender esas relaciones complejas que hay en el ambiente, esas relaciones complejas entre ambiente y salud, probablemente necesitamos superar esta tradición, esta lógica tradicional, que se fundamenta en tres principios. El principio de identidad, ¿cierto? A es A y solo puede ser A. El principio de no contradicción, que dice que A no puede ser A y no A al mismo tiempo. Y el principio del tercer excluido, que A es verdadero o falso y que no hay una tercera posibilidad. Pero resulta que cuando nosotros planteamos o cuando queremos dar una mirada distinta y hablamos de lógica difusa o lógica borrosa, digamos, son unas maneras alternativas de organización lógica, o digamos, esto también podría ser conocido como lógicas paraconsistentes, ¿cierto? Que donde el principio del tercer excluido, ¿cierto? No es posible o no se va a cumplir, porque resulta que voy a tener múltiples valores o infinitos valores lógicos, y al mismo tiempo yo voy a poder ser o ser, ¿cierto? Al mismo tiempo algo puede ser A, pero también al mismo tiempo puede no ser A. Y digamos, cuando nosotros pensamos, eso tiene que ver con la forma en que nosotros vamos haciendo la clasificación. Nosotros tenemos una clasificación lineal, ¿cierto? O sea, usted aquí no pertenece a A, dentro de estos umbrales pertenece a A, y luego vuelve a dejar de pertenecer. Los umbrales están dados a través de una función constante, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos el umbral 5 y el umbral 8, es una función constante que no varía, que no tiene la posibilidad de cambio. En cambio, en la lógica difusa, yo puedo estar estos umbrales que antes eran constantes, van a estar en términos de funciones que van cambiando a través del universo de discurso, y yo puedo tener ciertas zonas en donde al mismo tiempo un elemento pertenece a este conjunto definido por esta función triangular, pero al mismo tiempo pertenece a este conjunto definido por esta función triangular. Esta zona, que sería una zona de borrosidad o una zona borrosa, una zona difusa, es donde el principio del tercer excluido no se cumple en términos de la perspectiva aristotélica, ¿cierto? Y entonces empezamos a tener elementos, factores, funciones donde desde la perspectiva aristotélica no sería posible, ¿cierto? Sino que ahí en esas zonas podríamos llamarlo de transición suave, ¿cierto? Nosotros encontramos que un elemento, un objeto, una relación, una interacción puede al mismo tiempo pertenecer a dos conjuntos, ¿cierto? Y pensar en un asunto de la borrosidad nos lleva a pensar en la imprecisión del lenguaje, porque en realidad
nosotros, la gran pregunta que nosotros siempre nos tratamos de hacer, o digamos todos los problemas que nosotros muchas veces estamos enfrentando, es un problema, o la mayoría, es un problema de clasificación. Para mí, pensar en lógica difusa, pensar y reflexionar sobre lógica aristotélica, me ha llevado a pensar que es un problema de clasificación. ¿En dónde lo pongo a usted para poder entender el mundo? ¿Usted pertenece acá o pertenece allá o está acá en estos conjuntos, en estos elementos que tienen estas características, que comparten estas características? Y cuando yo logro comprender que un objeto tiene unas características y pertenece a un conjunto específico, yo puedo ganar inteligibilidad del mundo, porque lo que hago es organizar lo que me sucede, eventos, cosas, objetos, personas, los organizo y los voy clasificando. Entonces, nuestros grandes problemas al final son un problema de clasificación. ¿Yo dónde lo clasifico usted para poder tomar decisiones con esas clasificaciones en dónde pertenezco? Pero resulta que en esa clasificación que vamos construyendo es un problema lingüístico. Es un problema lingüístico porque yo digo, ¿usted qué tan vulnerable es? ¿Cierto? Y yo digamos, utilicemos la palabra vulnerabilidad, el concepto de vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces yo tengo una vaina que pueda decir que es la vulnerabilidad en salud, ¿cierto? Asociado a elementos climáticos, elementos del ambiente que puede impactar la salud humana o también impactar la salud de los ecosistemas. Pensemos en las relaciones, ¿cierto? Y yo lo que utilizo es una variable lingüística, en este caso un concepto como vulnerabilidad, a lo cual le doy unos valores lingüísticos que pueden ser una vulnerabilidad baja, media, alta, muy alta, y a partir de ahí yo establecer unos conjuntos de clasificación, ¿cierto? Una función que me permita meterlo a usted en cada conjunto, meter ese objeto, ese evento, esa interrelación en cada uno de esos conjuntos para así ganar comprensión del mundo. Pero yo gano comprensión del mundo para tomar decisiones, para poder ir organizando la manera como construyo y como de alguna manera voy organizando la vida, ¿cierto? Y uno lo que hace al final, ¿cierto? Lo que termina haciendo es montando sistemas de razonamiento difuso o sistemas de inferencia difusa que le permita, a través de un sistema de reglas de inferencia, construir ese razonamiento y tomar decisiones. Yo no me voy a detener, digamos, en el detalle de estas cosas, sino es cómo, digamos, esto funciona. Esto en términos generales funciona. Entonces, yo puedo tener múltiples variables difusas que los integro a través de sistemas de inferencia difusa, donde establezco la manera como las relaciones pueden darse. Y si yo tengo un elemento que tiene un bajo impacto o un medio impacto o un alto impacto, pero eso empieza a combinarse, establecer todas las posibles combinaciones, yo puedo, con el conocimiento a priori que se tiene ya sobre un evento, sobre una relación, yo puedo ir construyendo estos sistemas de inferencia difusa. Y de esta manera abordar las relaciones que se pueden presentar entre ambiente y salud de una manera mucho más amplia, ¿cierto? En donde no es posible, digamos, nosotros no tener en cuenta la complejidad de las relaciones que se están presentando. Y eso también implica nuevas maneras de entender, ¿cierto? Nuevas maneras de entender y de graficar cómo esos múltiples factores que están presentes a la hora de entender esa relación ambiente y salud, podemos verlos, ¿cierto? Yo puedo tener una alta exposición a eventos climáticos extremos, pero yo puedo tener una baja, una media
sensibilidad del ecosistema o de ese entorno sociedad que ese entorno o esa sociedad tiene, ¿cierto? Pero esa sociedad también puede tener una media alta capacidad de adaptación y pueden haber unos factores externos no climáticos de orden mundial que terminan impactando en el orden local y terminan configurando, ¿cierto?, que un socioecosistema pueda ser más o menos vulnerable. Pueda ser más o menos vulnerable. Y eso también nosotros podríamos, digamos, pensándolo desde esa perspectiva, hacer una configuración o una representación de nuestro territorio para entender cómo esas relaciones que pueden aparecer y que están interactuando de manera compleja, no bajo una lógica aristotélica, se configura en un territorio específico. Pensar, digamos, en esta necesidad de cómo las condiciones ambientales altamente cambiantes, dadas las dinámicas de la sociedad, pero que nosotros como sociedad y como humanos estamos generando impacto, requiere, digamos, de una mirada que cambie la forma en que los comprendemos. La mirada aristotélica o la mirada bajo una lógica aristotélica es una mirada insuficiente. Pero también requiere que cambie esa mirada de las interacciones y las configuraciones de los ambientes en diferentes escalas. Porque una cosa es pensar un municipio, una cosa es pensar en cuáles son esas condiciones en el ambiente que yo puedo tener en Colombia. Una cosa es un departamento. Pero ¿cómo lo vemos nosotros en el ambiente? ¿Cómo lo vemos nosotros en la universidad? ¿Qué estamos haciendo en la universidad? ¿Cómo estamos transformando ese ambiente para que puedan aparecer por lo menos condiciones de bienestar? ¿Cierto? ¿Cómo estamos nosotros cambiando o posibilitando que haya un enriquecimiento y una complejización de esos ambientes en la universidad? Y digamos, y con esto quiero cerrar, que es un poco, digamos, de lo último que ha venido sucediendo, ¿cierto? Es cómo se enriquece la vida en la universidad, cómo aparecen diversidades en nuestro quehacer profesoral que permita construir unas configuraciones ambientales que facilite el bienestar. ¿Cómo nosotros podemos diversificar, dar una mayor diversidad a la oferta académica que permitan que nuestros estudiantes sonrían? ¿Cómo nosotros podemos aumentar la diversidad y facilitar el bienestar de nosotros como profesores en esta universidad? Al final, lo que quiero dejar es esa necesidad, ¿cierto?, de pensar la diversidad para enriquecer el ambiente y de esta manera poder pensar en bienestar. Y ese bienestar, claro, podemos mirarlo como nosotros como especie, pero podemos también pensar en el bienestar múltiple especie si nosotros pensamos ya no solo como unos humanos que están por fuera del socioecosistema, sino que nos pensamos en unos humanos insertos en socioecosistemas que nos van a dar que estamos en un tejido, ¿cierto? Que estamos en un tejido imbricados en estas relaciones sociedad-naturaleza. Listo, profe. Muchísimas gracias, Daniel. Vea, antes de darle la palabra para preguntas, yo quiero preguntar primero, porque hablaste de lógica y me pareció muy interesante lo que vos dijiste. Y entonces sí, entiendo cuando están estas reglas de identidad, tercero excluido, y bueno, se me olvidó la otra,
pues ahí la clasificación está muy presente, ¿cierto? Yo clasifico A o B, ¿cierto? Ajá, sí. O C. Muy bien, perfecto. Ahora, entiendo y el principio de no contradicción. Muy bien. Y cada medida que te veía, decía, pero la lógica no solamente tiene un componente de hacer clasificaciones, sino que tiene unas reglas de inferencia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, Sí. chévere, después de que mostraste las reglas de inferencia, me pareció interesante, pero tengo una inquietud, vete a la diapositiva 21. Entonces, claro, a ver, te voy a hacer una pregunta y luego, bueno, la pregunta con comentario. Entonces, claro, esa zona, por ejemplo, la zona que está entre el verde y el amarillo, exacto, ese triángulo ahí, bajo la lógica difusa, es al mismo tiempo baja y media. Sí. No y entonces sería, pues, no estaría de acuerdo con la lógica clásica, ¿sí? Uh-huh. Es al mismo tiempo baja o media. Muy bien. Una salida que uno puede tener cuando tiene una clasificación, estoy haciendo abogada del diablo, estoy de acuerdo que la lógica aristotélica pues tiene sus dificultades, pero una posibilidad que uno tuviera sería hacer una partición más refinada, ¿cierto? Entonces una partición que fuera cada 10, Ajá, ¿cierto? Y sí. en esa partición no iría uno al principio del tercero excluido, Sí, ¿cierto? Porque sí. no tendría, ¿cierto? Al mismo tiempo ser o no ser. Y entonces, incluso si la partición fuera aún más fina, pues Uh-huh. uno agarraría la variable en su riqueza cuantitativa continua, Uh-huh. ¿cierto? Muy bien. Pero yo entiendo, entonces, una salida de eso, y si uno quisiera todavía quedarse en la lógica aristotélica, sería hacer eso, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que te tengo es, ¿qué ventaja hay o sea, por qué preferir irse por la lógica difusa y no generar clasificaciones cada vez más refinadas, ¿sí? Pero ahí hay mi segunda, que ya no sería una lógica difusa, porque vos dijiste muy bien, ahí hay un asunto contextual, ¿cierto? Y entonces, dependiendo del contexto, la clasificación puede cambiar, ¿sí? Y entonces ahí no sería lógica difusa, sino que te sugeriría una lógica relevantista, porque la lógica relevante, tiene dentro de sus reglas de inferencia, o sea, en este caso, la clasificación dependería de esas condiciones, o sea, las condiciones que da el problema que uno quiere trabajar, ¿cierto? Entonces, no sería difusa, sino lógica relevante. Y esa, no, la lógica aristotélica esa superaría la lógica aristotélica, porque ahí, por más que haga la partición, el asunto no es de hacer la partición cada vez más refinada, sino que el asunto es un contexto previo y meter las variables relevantes o las condiciones de partición, de clasificación relevantes, pues para hacer un análisis que dé cuenta de la complejidad del sistema y no como en la perspectiva aristotélica. Entonces la pregunta es, en términos, o sea, en la literatura que has revisado, una posibilidad que es hacer una partición cada vez más refinada o utilizar la variable cuantitativa continua, ¿qué ventaja tendría a la luz de eso la lógica difusa? Y por el otro lado, la lógica relevante, pues te la dejo, no sé si te has encontrado con la lógica relevante, ¿por qué no más bien lógica relevante y no lógica difusa? Bueno, voy a intentar abordar la primera porque la segunda tendría que revisarla, no la he estudiado. Va a apagar mi cámara. La segunda no la he estudiado. Pero digamos, el asunto
agregar particiones lo que hace es una complejización del lenguaje. O sea, yo puedo aumentar al infinito el número de valores lingüísticos. Es decir, en vez de tener 4 clases aquí, ¿cierto? 4 valores lingüísticos, en este caso, baja, media, alta, muy alta, ¿cierto? Yo puedo llevar esto al infinito, pero al llevarlo al infinito lo que hago es una complejización del lenguaje, ¿cierto? Es decir, yo puedo tener muy baja, baja, baja. Yo puedo tener muy baja, baja, media, muy baja, baja, ¿cierto? Sí, Y establezco una cantidad de particiones al infinito donde mi lenguaje se vuelve muy complicado. pero Entonces, la realidad no, según eso. la realidad no, ¿cierto? Ya, Pero como lo que al final ¿cuál es el objetivo de la clasificación? El objetivo de la clasificación es aumentar las posibilidades de comprensión, ¿cierto? Que la clasificación aristotélica no permite, o sea, genera una imprecisión. Los umbrales cerrados generan una imprecisión lingüística, porque en términos prácticos, los objetos, los eventos pueden al mismo tiempo, en términos del lenguaje, nosotros tenemos expresiones que son borrosas y que son difusas, ¿cierto? Un ejemplo es el que uno usaba con las mamás, ¿cierto? Mijo, venga, ya voy, ¿cierto? Ese ya voy, ¿qué es? sí, es horrible. Ese, Ya voy, es horrible. eso es en 5 o en 20 o en una hora, ¿cierto? Digamos, al Office ADET, lo que plantean es que al Office ADET pone, digamos, en términos de esta imprecisión que ya había sido documentada por unos matemáticos a principios de 1900. Él está en un aeropuerto, el vuelo está retrasado y le dicen, señorita, ¿en cuánto salimos? Y le dicen, ya casi, ¿cierto? Y ese ya casi, ¿cuánto es? ¿Cierto? Y esa imprecisión del lenguaje que está tan presente en nosotros al momento de clasificar, que la lógica difusa trata de abordar, ¿cierto? Porque ese ya casi es así, está perteneciendo, esa zona es una zona en la cual pertenece al mismo tiempo dos elementos. O sea, ya nos vamos a ir y no nos vamos a ir. O sea, ¿va a salir el vuelo? Sí y no, ¿cierto? El vuelo va a salir, sí y no. Al mismo tiempo, ese ya casi está involucrando sí y no. Y va a salir, ¿cierto? Pero entonces entiendo que parte de la comprensión incluye esas zonas grises, o sea, no dejarlas de lado. No se dejan de lado, se mantienen, sino que, claro, y son las que mayor relevancia para mí adquieren, porque cualquier valor que no caiga en esta zona verde-amarilla, ¿cierto? Aquí está operando como la lógica tradicional, ¿cierto? Cualquier valor que caiga en esta zona, digamos entre 35 y 40, ¿cierto? Está operando como lógica tradicional. El enriquecimiento en términos comprensivos está en esta zona verde-amarilla. No es que se dejen de tener en cuenta, no, es que al mismo tiempo se está comportando en esos dos conjuntos. Ya. Sí. Ah, chévere. Muchas gracias. Excelente. Dale una mirada a la lógica relevantista que voy a mirarla. Sí. Sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguno de los compañeros tiene alguna pregunta, inquietud? No. No. Sí. Ah, Carlos. Carlos. Hola. Hola. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Bien o no? Bien, pues aquí tratando de
de ponerse en términos conocidos. Entonces, estoy pensando qué tanto la lógica difusa podría entrar aquí. Pensemos, voy a poner un ejemplo que es de mi área, la presión arterial, ¿sí? Entonces, en la lógica aristotélica nosotros hablamos de hipertensión y no hipertensión. ¿Sí? Entonces, tenemos hace muchísimos años definido un límite de 140-90 milímetros de mercurio en esa variable que es una variable numérica continua. Y entonces, si tú tienes 140-90, eres hipertenso, y si no lo tienes, pues no eres hipertenso. Entonces, digamos que ahí la hemos manejado con la lógica aristotélica, tradicionalmente. Pero pues es claro que la realidad es mucho más compleja que eso. Entonces, se mete un valor lingüístico, diría yo en este momento, inicialmente, que es hablar de una categoría que llama prehipertensión, ¿sí? Entonces se dice, no, si tienes menos de 120/80, digamos que estás en la verde y eres totalmente normal. Si tienes a 140/90 eres hipertenso, pero si estás en el rango intermedio, pues te vamos a poner esta categoría porque necesitamos clasificar. Al final necesitamos clasificar y obviamente el ejemplo que da la profe Olga no es posible, no paralizaría las decisiones si nosotros digamos que cada milímetro de mercurio lo volvemos una categoría. ¿Sí? No, eso no podría ser posible. Entonces, es claro que una persona con una determinada presión arterial, o sea, hemos hecho dos personas con 135/85 o 100 personas con 135/85, no les va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? Qué bonito. Y ahí inclusive, profe Olga, voy a mirarlo porque aquí traté un poquito de por encimita mirar este concepto que no lo conocía, de la otra lógica, la lógica relevantista, porque entonces ahí podría también mezclarse en el sentido de la lógica difusa me ayudaría a decir, ok, yo tengo que entender que aunque hagamos ciertas clasificaciones y organicemos ciertos valores lingüísticos para clasificar esto, pienso, por ejemplo, los europeos clasificaron la hipertensión en 5 categorías, en 6 categorías. Debíamos comentar un poco la cuestión allí. O sea, ahí podría haber algo de lógica difusa, pero también, es decir, cuando tengo 10 personas con 135/85, no significa lo mismo para las 10 personas porque ahí depende de las otras variables que tenga la persona. No es lo mismo que tenga un determinado peso, o que fume o no fume, o que la genética sea esta, o que tenga esas condiciones sociales, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, no, estoy tratando de ver que esto es muy interesante para aplicarlo a lo que son las guías de práctica clínica que son muy de clasificar, pero que necesitan otro tipo de lógicas para que podamos entender esto y al final tomar decisiones con las personas, porque ahorita es una cosa muy, de verdad que es casi aristotélica en el sentido de, si tenés esto te doy droga y si no tenés esto entonces no te la doy, ¿sí? Entonces... Sí, ¿qué diferencia hay entre el que tiene una presión en 139 y uno el que la tiene en 141? Lo mismo que el de 2.9 y el de 3 que nos pide que le subamos la nota. Exactamente. Tal cual, ¿cierto? Sí, tal cual, exactamente. Y puede que el de 139/89 tenga más riesgo que el de 140/90 al final, que le pueda ir peor. Es muy interesante, Daniel. Sí, porque... Y justamente un poco en términos de lo que vos planteabas de tener otros elementos en cuenta, es la construcción de sistemas de inferencia difusa, ¿no? Exacto. Donde yo ya no tengo solamente una variable, sino tengo sistemas de variables que se van relacionando, digamos, de esta manera con el conocimiento a priori, con diagramas causales, ¿cierto? Sí, con diagramas causales, en donde yo conozco si una variable tiene impacto, digamos, si una variable se incrementa, ¿qué sucede con la otra? ¿Se incrementa o se disminuye, cierto? Si tiene una direccionalidad directa o inversa, y si es esta variable la que impacta o si también hay una doble direccionalidad, ¿cierto? Entonces, el tener sistemas de inferencia difusa a partir del conocimiento a priori, tener diagramas causales a partir del conocimiento a priori, permite, digamos, luego la diagramación de sistemas de inferencia difusa que permiten tener múltiples variables. ¿Dónde está el meollo del asunto? Es que en la medida que se agregue variables, ¿cierto? En la medida que yo agrego variables, las reglas de inferencia se
se crecen exponencialmente. Esto ya van, Claro, este razonamiento difuso va creciendo exponencialmente y se va volviendo más difícil la construcción, ¿cierto? Por eso, pero veo que se defusifica. difusificación. claro, Sí. luego Porque, yo, como esto es para la toma de decisiones, o sea, yo siempre estoy claro, tomando decisiones, yo Claro, ya. justifico, ¿cierto? Hago ponderaciones, construyo reglas y luego yo puedo tener un indicador que me está diciendo en dónde se encuentra en términos de mi variable de respuesta. Yo aquí tengo dos variables de entrada, ¿cierto? Establezco mi razonamiento. Si el desarrollo fiscal es bajo y la educación media es baja, entonces mi capacidad de adaptación es baja. Pero digamos, esta regla 1, regla 2 de dos sistemas, por esto es 3 a la 2, o sea, estos son sistemas de diferencia difusa que tienen, perdón, dos variables con tres variables con tres conjuntos difusos en dos variables, por eso crece exponencialmente, ¿cierto? Por eso son 9 reglas y ellas me van dando la ubicación en mi variable de resultado, que sería capacidad de adaptación, ¿cierto? Un índice difuso, en este caso, de capacidad de adaptación. Pero entonces piensen que con 2 o 3 variables yo podría construir un índice difuso para definir la hipertensión. Hay que tener en cuenta que la lógica difusa está actuando en la vida, ¿cierto? Está actuando, ya actúa en la vida. Esto los japoneses lo tienen supremamente claro. Los frenos de los carros funcionan con lógica difusa. Ustedes van a su lavadora, los que tienen lavadora digital pueden que tengan un modo fuzzy, ¿cierto? Ustedes van y encuentran un modo fuzzy. Las cámaras de los celulares tienen lógica difusa. Utilizan la lógica difusa para calcular la resolución, el zoom y la nitidez y la combinación de colores. El Sysben, el indicador del Sysben es un indicador difuso, ¿cierto? Ese indicador en el cual todos estamos clasificados, nosotros, si nosotros, y ustedes probablemente han visto que en el gobierno Petro cada vez utiliza más el Sysben porque es una encuesta en la cual todos deberíamos estar para clasificar, para estar en nuestro nivel, y por eso tiene esa cantidad de salidas el indicador del Sysben, pero es un indicador difuso, ¿cierto? Y así sucesivamente la lógica difusa cada vez está más presente en nuestras vidas. Buenísimo. Y aquí Carlos quería decir algo y luego le doy la palabra a Julio César. No, solamente estaba pensando que por ejemplo, las escalas de error cardiovascular como Framingham, este tipo de escalas, creo que intentaban poder combinar diferentes variables, pero todavía no creo que sigan, tendría que analizarlo más, pero todavía no creo que sigan esa lógica difusa todavía. Sí, no era así. Sí. Muy bien, Julio. Bueno, sea cual sea el método de inferencia, yo pienso que hay una realidad que nos plantea y es una validación de esas inferencias. Tiene que haber algún tipo de observación empírica que nos valide o no la inferencia, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, lo que decía el profesor Carlos Andrés es una de las cosas que se criticó en una revisión de la Asociación Americana del Corazón, creo que fue, donde realmente el que se habían olvidado del riesgo que podría estar produciendo ese punto de corte de la hipertensión. Pero en la medida que fue avanzándose la evidencia de quién era el que estaba sufriendo los problemas cardiovasculares derivados de eso, o que podrían llegar a ser atribuidos a una presión justo en el límite de corte, pues eso ha venido cada vez más cuestionándose, puesto que si uno incluye todas estas personas, por ejemplo, si incluyo el 138, si incluyo el 135, ¿cierto? Se va generando
una gran cantidad de inversión para el sistema de salud que lo vuelve casi insostenible. Y yo creo que la realidad también tiene que pasar por ahí. Los recursos son finitos, los recursos no son infinitos. Y yo creo que de alguna manera ir haciendo el ajuste. Ese es un concepto. El otro es el concepto de vulnerable. ¿Quién es el vulnerable y quién amerita una intervención? Que a veces también es complicado, no solo económicamente, sino operativamente, identificar un vulnerable. Por ejemplo, de los últimos vulnerables que encontramos fue que la publicidad del tabaco intentaba reclutar niños de 8 o 9 años a consumir tabaco, y su vulnerabilidad, pues nosotros no lo habíamos visto hasta que se destaparon los archivos de las tabacaleras y nos dimos cuenta que su objetivo era incluir a estos niños entre su clientela porque eran clientes a largo plazo, ¿cierto? Entonces, hay cosas que se van modulando, y yo pensaría que la realidad y la visión empírica son muy interesantes. La lógica difusa se usa mucho en física, todo esto, pero yo creo que hay cosas de la realidad que nosotros, el mismo desarrollo tecnológico que tengamos para prevenir vulnerabilidades o para manejar poblaciones en riesgo, hace que esos puntos de corte o esas inferencias que uno haga pueden irlas moldeando realmente la realidad, ¿no? Sin importar el modelo de lógica que uno utilice. Entonces me parece que aquí pues ya hay estudios, ustedes lo saben, hay estudios pronósticos, hay estudios que utilizan muchas de las reglas de probabilidad para pronosticar qué puede estar pasando. De hecho, los seguros nos hacen eso, los seguros de vida, de algunas medicinas prepagadas nos hacen con 2 o 3 variables, nos hacen un pronóstico y con eso nos manejan para poder ser sostenibles o para poder ganar más dinero ellos. Entonces yo creo que la realidad siempre nos va a ajustar a este tipo de cosas, y yo creo que de alguna manera eso tiene que volver a entrar a la lógica que se utilice para hacer la inferencia. Daniel, ¿tienes algo para decir? No, profe, no. Digamos, yo creo que parte de lo que plantea el profe Julio es muy importante. Cada vez que uno construye un sistema de inferencia difusa, requiere todo un proceso de validación, ¿cierto? O sea, hay que hacer un proceso de validación digamos, de los sistemas de inferencia difusa. Ya, digamos, hay otros asuntos que probablemente son discusión de otros espacios, pero lo que no debemos de perder de vista es que para mí es el mensaje más importante, y yo creo que sí, esa fue la gran conclusión de mi doctorado, pues que no haya sido muy grande, pero es, puerca, nosotros para poder entender este mundo estamos desclasificando siempre, y cómo clasificamos. Entonces la pregunta es por cómo clasificamos, y a partir de ese cómo clasificamos, pues vamos tomando decisiones. Es eso, ¿no? Es Claro. como sociedad. Y ya. Muy bien, muchísimas gracias. Pero yo tendría algo para decir, y es que, o sea, la invitación de Julio es como, venga, retomemos la lógica aristotélica, ¿cierto? Para poder tomar decisiones. Pero mira que es que estas lógicas permiten tomar decisiones, ¿cierto? No es que queden, o sea, el componente difuso no es un componente, o sea, el lenguaje de nuevo. Pero con estas lógicas, ¿sí o no, Daniel? Al final se llega, por eso me llama la atención, se quita la difusión, cuando se termina todo el modelo, la difusión desaparece. Claro. ¿Cierto? Claro, Y se toma decisión, hay una toma de decisión. Con la lógica difusa hay una salida y hay una No, de acuerdo, no, yo no niego la decisión. Por eso mencionaba yo que independientemente del tipo de lógica que se utilice, va a haber, por ejemplo, en salud, va a haber unas repercusiones directas en el presupuesto del sistema de salud, por ejemplo, eso fue lo que traté de decir. Va a haber
una potencial afectación a la sostenibilidad financiera de un sistema de salud. Si yo declaro, si yo por cualquier lógica llego a la conclusión de que casi todos estamos expuestos o somos vulnerables al humo del tabaco y que debemos permanecer sanos, entonces mantenernos en esa línea de quitarnos la vulnerabilidad frente a determinados factores, y llego a esa conclusión, pues yo tengo que mediarla de alguna manera con los recursos que tengo para hacer la intervención. Y mira, no es que esté desdeñando el resultado de la lógica, lo que pasa es que tiene que pasar por un filtro de realidad, que en este caso, por ejemplo, en un sistema de salud como este, que ya cuánto tiene casi el 10% del Producto Interno Bruto colombiano, mientras que otros países están en el 6, en el 4%. Entonces, ese tipo de cosas que debemos pensar un poco también y decir, bueno, de todo lo que predigamos, ¿cuál es el peor escenario y a quiénes les podría ir peor para poder hacer una priorización? A eso es que yo me refiero, y que lo hagamos de una manera ojalá sostenible en términos pues operativos y financieros. Esa era solamente la pregunta, dado el ejemplo que pone el profesor Carlos Andrés. Muy bien. Bueno, muy bien. Ay, muchísimas gracias. Un aplauso a Daniel. Daniel, muchísimas gracias. Tenemos que seguir charlando de ese tema. Ok, profe. Con detalles las reglas de inferencia. Ok, perfecto, profe. Sí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, cuídense. Hasta luego. Chao. Gracias.